El tema de investigación que se presenta a continuación se llama funciones hash y MAC. Mi nombre es José de Jesús Ramírez Martínez y seré el encargado de acompañarlos en esta exposición. Objetivo de la investigación. El trabajo de investigación e implementación que a continuación se presenta tiene por objetivo analizar las funciones hash y MAC. Además, estudia los principios de su construcción, así como las propiedades de seguridad de diferentes estructuras para demostrar su eficiencia e implementación. Este trabajo está compuesto por introducción, metodología, resultados, conclusiones y nuestras referencias. La ciberseguridad es el esfuerzo constante para proteger sistemas de red y todos los datos contra el uso no autorizado o los daños. A nivel personal, debe proteger su identidad, sus datos y sus dispositivos informáticos. Para ello, sus datos siempre deben de ser encriptados. La encriptación es el proceso de conversión de la información a un formato que una parte no autorizada no puede leer. Solo una persona de confianza autorizada con la contraseña o clave secreta pueden descifrar los datos y acceder a ellos en su formato original. Se utilizan programas de software para encriptar archivos, carpetas e incluso unidades enteras. Para comprobar si los datos fueron cambiados o si permanecen igual, puede usarse un programa de hash. Un programa de hash realiza una función hash en datos o en un archivo, lo cual devuelve un valor generalmente mucho más corto. Hay varias funciones hash, algunas muy simples y otras muy complejas. Cuando se ejecuta el mismo hash en los mismos datos, el valor devuelto siempre es el mismo. Si se implementa algún cambio en los datos, el valor hash devuelto será diferente. Seguridad informática. La red de información conectada se ha convertido en una parte de nuestra vida cotidiana. Todos los tipos de organizaciones, como instituciones médicas, financieras y educativas, utilizan esta red para recopilar, procesar, almacenar y compartir grandes cantidades de información digital. A medida que se recopila y se comparte más información digital, la protección de esta información se vuelve incluso más importante. La seguridad informática es cada vez más fundamental hoy en día, ya que el número de fallos de seguridad va en aumento. En términos de redes informáticas y sistemas de información, podemos definir la seguridad como el estado de estar libre de ataques, estar protegido de atacantes o adversarios, una situación sin riesgo o sin sensación de amenaza, y la prevención del riesgo o la amenaza. Cuando se habla de seguridad, suele venir a la mente el modelo CIA. Este modelo es el estándar para la seguridad de la información y para la ciberseguridad de hoy en día. El modelo define las características que debe de tener el entorno cibernético para ser considerado seguro. Originalmente, el modelo CIA consta de 3 características. Confidencialidad. Garantiza la privacidad de los datos mediante la restricción del acceso con el cifrado de la autenticación. Integridad. Garantiza que la información sea precisa y confiable. Disponibilidad. Garantiza que la información esté disponible a las personas autorizadas. El concepto de seguridad computacional es la base de la criptografía moderna. Se ocupa de los mecanismos que garantizan la integridad, las técnicas de intercambio de claves secretas, protocolos de autenticación de usuarios, voto electrónico. La criptografía moderna implica el estudio de las técnicas matemáticas para asegurar la información digital, los sistemas y los ordenadores distribuidos contra los ataques de los adversarios. Funciones hash. Las funciones hash criptográficas o funciones hash producen lo que llamamos valores de comprobación o valores hash criptográficos. Un valor hash o un hash puede considerarse como una huella digital de un mensaje. Un hash se calcula introduciendo un mensaje o datos en una función hash y la salida es un bloque de datos más pequeño que representa el mensaje original. Normalmente es muy difícil encontrar 2 o más mensajes con el mismo hash,
Por eso, un hash es una especie de huella digital de los datos. Características de las funciones hash. Salida de longitud fija. Las funciones hash convierten datos de longitud arbitraria en una longitud fija. Este proceso se denomina a menudo hashing de los datos. El hash o compendio del mensaje es mucho más pequeño que el mensaje de entrada, de ahí que las funciones hash se llamen a veces funciones de compresión. Una función hash con una salida de n bits se denomina función hash de n bits. Las funciones hash más populares generan valores entre 160 y 512 bits. Eficiencia de la operación. Generalmente para cualquier función hash h con entrada x, el cálculo de h de x es una operación rápida. Computacionalmente, las funciones hash son más rápidas que el cifrado de clave simétrica. Propiedades óptimas de las funciones hash. Generación de una función unidireccional. El concepto de unidireccional al generar un hash significa que no importa el método que sea utilizado, no se puede generar el mensaje original a partir del hash. Un hash puede tomar un mensaje de cualquier tamaño y generar uno de tamaño fijo. Generación de un compendio de mensajes. El compendio de mensajes suele ser más pequeño que el mensaje original. El tamaño de la salida dependerá del algoritmo. Por ejemplo, si comparamos la salida de las distintas opciones del algoritmo hash seguro SHA y el Whirlpool, la salida puede variar. Producir una salida de tamaño fijo. No importa cuál sea el tamaño de la entrada, un algoritmo de hash siempre producirá el mismo tamaño de hash. La salida dependerá del algoritmo dado y puede variar. Puede ver los siguientes valores cuando se utiliza un algoritmo de hash. Ejemplos: CRC16 produce una suma de comprobación de 16 bits. CRC32 produce una suma de control de 32 bits. El SHA-224 produce un hash de 224 bits. Crea consistentemente el mismo hash. Esta propiedad es importante, ya que cualquier cambio indicará que ha habido alguna modificación en los datos. Aún así, es importante proteger el compendio de mensajes y proporcionar la seguridad de que fue enviado de un remitente autorizado. Garantizar la resistencia a las colisiones. La resistencia a las colisiones significa que no es posible tener dos mensajes diferentes con el mismo valor hash. Todos los algoritmos de hash tienen la posibilidad de sufrir una colisión. Sin embargo, es óptimo tener una fuerte resistencia a las colisiones, especialmente cuando se trata en aplicaciones criptográficas. Clasificación de construcciones de funciones hash. Las construcciones de funciones hash se clasifican en construcción iterada, fortalecimiento Merkle-Damgard. Las funciones hash construidas por el modo iterativo son más eficientes que otros tipos de funciones hash. Estas funciones hash se utilizan en aplicaciones de procesamiento de información, como el cálculo de una firma digital, en la que una función acepta un mensaje de longitud arbitraria como entrada y se itera hasta que se procesa completamente un mensaje de tamaño fijo. Ejemplos del método del modo iterativo en funciones populares son las funciones hash md5 y SHA-1. La construcción Merkle-Damgard se trata de un método particular de construcción de funciones hash en el que, si la función de compresión original h es resistente a las colisiones, entonces la función hash h también lo es. La construcción Merkle-Damgard ha influido en el diseño de funciones hash populares como md4, md5 y SHA-0, y de las funciones hash SHA-1, 224, 256, 384, 512 del estándar de hash seguro. Aplicaciones de funciones hash. Utilizamos un hash en una serie de aplicaciones diferentes, incluyendo la autenticación de un mensaje, la supervisión de la integridad de los datos y el almacenamiento de contraseña. Además, el hash también se utiliza en aplicaciones como la seguridad del protocolo de Internet, IPsec, para garantizar la integridad y la autenticidad de los datos. Otro uso de un valor hash
es en una cadena de bloques blockchain, creación de firmas digitales, verificación de contraseñas. MAC. Una función hash criptográfica es un mecanismo que produce una salida de longitud fija de un mensaje de longitud arbitraria. Es una colección completa de requisitos de seguridad garantizando que una función hash no introduzca ninguna debilidad en el sistema al que se le aplica la función. Sin embargo, la encriptación no resuelve el problema de la integridad del mensaje. En su lugar, se necesita un mecanismo adicional que permita a las partes comunicantes verificar la integridad de un mensaje. La herramienta adecuada para esta tarea es el código de autenticación de mensaje, MAC. La autenticación de mensajes asegura que los datos recibidos son exactamente como se enviaron. Es una forma de detectar intencionalmente alteraciones en un mensaje, es decir, que no hay modificación, inserción, borrado o repetición. Un MAC también se denomina a menudo función hash criptográfica con llave. En muchos casos es necesario que el mecanismo de autenticación garantice que la supuesta identidad del remitente sea válida. Normalmente, los MACs se utilizan entre dos partes que comparten una clave secreta para autenticar la información intercambiada entre esas partes. Una función MAC toma como entrada una clave secreta y un bloque de datos y produce un valor hash que se asocia con el mensaje protegido. Si es necesario comprobar la integridad del mensaje, la función MAC puede aplicarse al mensaje y el resultado puede compararse con el valor MAC asociado. Un atacante que altere el mensaje no podrá alterar el valor MAC asociado sin conocer la clave secreta. Para verificar la integridad del mensaje y la autenticación del origen de los datos, el receptor puede comprobar este bloque y estar seguro de que el mensaje no ha sido modificado durante el tránsito. Una forma muy sencilla de marcar la autenticación de un mensaje es calcular su suma de comprobación. Esto puede hacerse utilizando un algoritmo CRC. Planteamiento del problema. En la antigüedad se utilizaban métodos criptográficos. Todos los sistemas criptográficos se han basado en las herramientas elementales de sustitución y permutación para intercambiar datos de forma segura. No solo utilizamos algoritmos de cifrado, sino también herramientas, técnicas y protocolos criptográficos. Una técnica criptográfica es importante en el hashing. No todos los algoritmos hash son iguales, ya que algunos tienen atributos más deseables. Por esta razón, es necesario identificar las cualidades e identificar las diferencias de las funciones hash. Solución. Describiremos lo que significa crear un hash de un mensaje, lo que constituye un atributo excepcional cuando se utiliza un algoritmo hash y enumeraremos varias cualidades deseables. Recopilaremos algunos algoritmos hash que se utilizan hoy en día y por qué algunos ya no se utilizan. Conocer cómo funciona la autenticación de mensajes que garantiza que el mensaje proviene de un remitente autorizado y que no fue modificado durante la transmisión. Además de observar características que hacen que un hash de un mensaje sea diferente al cifrado de un mensaje. Algoritmo de funciones hash. A continuación, examinaremos con más detalle MD5 y la familia de funciones SHA. Se considera que todos los índices están basados en 0, ya que esto permite una notación más fácil para los algoritmos del mundo real. MD5. La función hash MD5. MD es la abreviatura de Message Digest. Fue diseñada por Ronald Rivers en el MIT y publicada como RFC 1321 en 1992. Es una extensión del MD4 de Rivers que fue publicada 2 años antes, pero que fue diseñada para ser rápido. Se habría plantado por la preocupación de la seguridad. MD5 se ha utilizado en numerosas aplicaciones, incluso aunque hoy en día debería considerarse obsoleto, sigue estando ampliamente en uso. Familia de funciones SHA. Los algoritmos de hash seguros SHA son una serie de funciones de hash criptográficas estandarizadas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
La primera versión de SHA-0, se desarrolló en 1993 y produjo un compendio de mensaje de 160 bits. Debido a las importantes debilidades del algoritmo, pronto fue sustituido por la siguiente iteración, SHA-1. SHA-1 era una versión mejorada del algoritmo y se publicó en 1995. SHA-1 también producía un compendio de mensajes de 160 bits. Sin embargo, el diseño de la construcción era más parecido al del algoritmo MD5. La Agencia de Seguridad Nacional diseñó el algoritmo y formó parte del estándar de firma digital. SHA-2 fue otra mejora de la familia SHA. Esta versión tiene dos miembros, SHA-256 y SHA-512. Ambos difieren en la forma de procesar los datos. SHA-256 está diseñado para sistemas operativos que utilizan registros de 32 bits, como los antiguos sistemas operativos Windows, y SHA-512 está diseñado para sistemas operativos que utilizan registros de 64 bits. SHA-3 es un algoritmo hash basado en la permutación, también conocido como KETCAT. Esta versión de SHA es la más prometedora, ya que proporciona un hash robusto con un excepcional rendimiento. El algoritmo se diferencia de los algoritmos clásicos en que la técnica tiene una construcción de esponja, que es una permutación que absorbe datos y luego exprime datos en una variedad de tamaños, lo que proporciona una mayor flexibilidad. Podemos observar que el algoritmo 1 es la función de compresión AMD5, y al lado tenemos el algoritmo 2, que es la función de compresión SHA-1. SHA-1 es muy similar a MD5, en el caso del ejemplo. Las primeras 4 palabras del valor de inicialización son idénticas. En contraste con MD5, SHA-1 solo utiliza una única constante K por ronda en lugar de por iteración. El único cambio entre SHA-0 y SHA-1 es el giro a la izquierda en un bit en la línea 8. Creando un hash con HashCalc. Una forma fácil de generar un hash es a través de programas de software o en diversas páginas web, como por ejemplo la siguiente página que se encuentra. HashCalc es una calculadora rápida y fácil de usar que permite calcular resúmenes de mensajes, sumas de verificación y hashmap para archivos, así como para texto y cadenas hexadecimales. Ofrece una selección de 13 de los algoritmos hash y de suma de comprobación más populares para los cálculos. Podemos usar una gran variedad de algoritmos para generar un hash. Observemos cómo se comportan los diferentes algoritmos cuando hacemos un hash. Para ello necesitamos crear un archivo de texto. Ya que HashCalc esté instalado y en funcionamiento, podemos calcular el archivo hash.txt de ejemplo. Usar HashCalc es relativamente fácil, solo basta con saber la ubicación del archivo, seleccionar el hash con el cual quieres calcular el archivo y finalmente dar clic en calcular. Creando un MAC. Un MAC es un código que autentifica o verifica al remitente. Para proporcionar una autenticación podemos utilizar lo siguiente: cifrado asimétrico de clave pública, encriptación simétrica usando una clave secreta compartida. Cualquiera de los dos métodos puede utilizarse cuando se envía un mensaje a través de una red insegura. El método utilizado dependerá de la aplicación. Para la creación de una MAC mediante encriptación convencional, comenzamos con el mensaje en el lado del remitente. El algoritmo genera un hash del mensaje. El hash se cifra utilizando la clave secreta compartida y el algoritmo de cifrado se convierte en un HMAC. El mensaje se envía al destinatario. El hash se elimina y se descifra utilizando la clave secreta compartida, lo que asegura la autentificación del mensaje. El algoritmo genera un hash del mensaje original. Se comparan los dos valores hash. Si coinciden, nos aseguramos de que no ha habido violación de la integridad. Resultados.
Si bien, al calcular el hash del mensaje nos dará siempre las mismas sumas de comprobación, es decir, los resultados serán siempre los mismos, pero puede que en algún momento el mensaje haya sido modificado por una tercera persona, lo que supondrá un error de autenticación, por ejemplo si se trata de una firma digital o contraseña. Imagina el siguiente escenario al enviar un documento a alguien. Un actor malintencionado podría interceptar y hacer cambios en el documento. El actor malicioso podría entonces rehacer el compendio del mensaje y enviar el documento al destinatario previsto, al que un compendio del mensaje original haya sido sustituido por el actor malicioso. El caso anterior se puede demostrar de la siguiente manera, tomando como ejemplo el archivo hash.txt, pero modificándolo. La salida al usar el programa hashcal es diferente debido a esta modificación. Incluso aunque el cambio sea mínimo, como agregar un punto, la función hash hará su trabajo mandándonos una clave única. Conclusiones. Aprendimos que un algoritmo hash es una función unidireccional que toma un bloque de texto de longitud variable y crea una salida de longitud fija. La salida se conoce como un compendio de mensaje. Un compendio de mensaje puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones, como asegurar la integridad de un archivo. Observaremos cómo un hash necesita crear sistemáticamente el mismo hash cada vez que el algoritmo se ejecuta en un bloque de datos. Revisamos varios algoritmos de hash comunes, concretamente los de la familia de mensajedillas, MD5 y SHA-1. Sabemos que en la familia de funciones SHA hay gran variedad de opciones de algoritmo hash. Sin embargo, solo SHA-2 y SHA-3 se consideran lo suficientemente robustos para ser utilizados en una aplicación criptográfica. Por último, revisamos las formas de proporcionar autenticación de mensajes para un solo mensaje o un bloque de texto con ayuda de hashcalc. Para este tema, se consultaron las siguientes referencias, que usted puede consultar para mayor información. Muchas gracias por su atención.